de verdad creía que en Cuba había problemas de vivienda? Pues escuche las propias cifras oficiales que nos trae el periodista Rolando Nápoles. Y Rolando, y eso que esas son cifras de el último quinquenio, vamos a decirle así, ¿no? Efectivamente, son fresquecitas, acabadas de salir. Y si nos guiamos por ellas, lo de la crisis habitacional en Cuba da para largo. Cuba terminó en el 2009 la menor cantidad de viviendas para la población en los últimos 5 años, en lo que parece otra confirmación de la incapacidad del régimen para solucionar la severa crisis habitacional en la isla. Según las últimas cifras de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas, el pasado año en Cuba solo se construyeron unas 14.180 viviendas destinadas a los pobladores, por debajo incluso de las 16.074 finalizadas en el año 2000. Pero además de eso, el deterioro que han tenido el resto de la vivienda, el fondo existente, porque no hay una política de mantenimiento. Impacta más, desde el punto de vista del gobierno, inaugurar una obra nueva que salvar 100 viviendas. Eduardo Morejón, quien fuera asesor del Instituto de la Vivienda en Cuba, considera que el régimen no tiene una verdadera voluntad política para enfrentar el déficit de más de 600.000 casas en la isla, aun cuando el pasado año Raúl Castro autorizó la entrega de licencias a particulares para construir sus viviendas con esfuerzos propios, una aspiración muy costosa y casi imposible para la mayoría de los cubanos. La esencia es que ellos no tienen ni voluntad política ni recursos con que enfrentar la magnitud de vivienda que le hacen falta al país, y mucho menos reparar, que es lo que no hay conciencia, la importancia que tiene el mantenimiento de lo que se posee. Pero no solo la crisis de la culminación de casas en la isla la sufrió la población cubana. El total de viviendas finalizadas en Cuba cayó hasta las 35.085. Como muestran los propios datos del régimen, un descenso continuado desde el 2005. La caída del sector de la construcción en Cuba el pasado año se reflejó igualmente en la cantidad de otras obras terminadas, entre ellas las de sectores emblemáticos del régimen, como la salud y la educación. En el 2009 Cuba solo culminó 171, muy por debajo de las del 2007 y el 2008. Y otro ejemplo de esta crisis de la construcción en Cuba. Lo dicen las propias cifras del régimen en un sector tan emblemático como la salud. El pasado año solo terminaron 13 obras en hospitales, 14 en policlínicos en todo el país y ninguna en esos consultorios del médico de la familia que tanto seccionaron a Fidel Castro a mediados de los 80. Yo sí.